recurriendo a la colaboración de delincuentes comunes y elementos extremistas, atacando a la fuerza pública, sin consideración alguna para con la vida, la seguridad y el patrimonio de la población. Hace 40 años, el Chile que hablaba entre susurros comenzó a levantar la voz. El 11 de mayo de 1983 se realiza la primera protesta masiva contra el régimen militar. Una manifestación que comenzó acá en Santiago, pero luego se expande por todo el país. A cara descubierta, miles de personas marcan el inicio del fin a la dictadura de Augusto Pinochet. El primer forado a la dictadura se lo provocamos nosotros. Y tú te enterabas que esto pasaba en Concepción, en La Serena, en Temuco, que Chile entero estaba reaccionando. Está naturalizado el fantasma de que te puedan reprimir, pero que te pueden reprimir de una manera distinta que el lumazo en la cabeza, ¿no? El manejo económico, que era el gran orgullo del régimen de Augusto Pinochet, se cae a pedazos en 1982. Cerramos un rato porque se nos acabaron los billetes disponibles. La sobreevaluación del peso chileno, un panorama internacional adverso, y la alta tasa de interés local provoca una crisis total en el país. Bancos intervenidos y una cesantía en cifras rojas. Se implementan el plan de empleo mínimo y el programa de ocupación para jefes de hogar. Gente pidiendo plata en las calles, limosna por diosero. La gente tenía hambre. La gente no tenía resuelto su trabajo, su comida diaria. El ambiente crítico repercute en los sectores más bajos, donde surgen las ollas comunes y el desempleo. El murmullo de la disconformidad se transforma en un ruido justificado para liberarse tras 10 años de silencio y hastío. Tuvo que venir una crisis económica a generar un clima de protesta y de donde ya la gente empezó a dejar un poco de lado el miedo para salir a manifestarse y poder expresar lo que les estaba pasando. Yo era un joven de 29 años y presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Aquí estoy saliendo de la cárcel el 20 de septiembre de 1983. Él era un gran dirigente sindical. Venía el teniente Rodolfo, ¿no? La resistencia definitiva a Pinochet no vestía ni corbata ni uniforme. Era un simple dirigente de clase media oriundo de Caletones, que ni siquiera cumplía 30 años. Rodolfo Seguel, respaldado por la fortaleza del mineral y otros gremios, ideó la primera gran protesta contra la dictadura. En principio iba a ser un paro total, pero las advertencias de lo que podía ocurrir le hicieron cambiar de idea. Monseñor Alfonso Baeza me dice, van a matar mucha gente. Y yo salgo a recorrer los minerales y estaban tomados por los militares, especialmente El Salvador y el teniente. Yo no estoy dispuesto a una matanza de mis trabajadores. Y yo asumo la responsabilidad, solo de eliminar el paro y cambiarlo por protesta. El 11 de mayo es la fecha escogida para opacar el 11 de septiembre. Las protestas se activan en Plaza Italia y varias universidades. El grito reprimido por tantos años simplemente se libera. Un aire de libertad. Como que la gente recuperó la confianza en sí mismo. ¡Pinochet, Pinochet! ¡Queremos la cabeza! Es posible. Es posible. Lo fundamental es la lucha contra el miedo. La lucha contra el miedo. Y en eso participó, o sea, fue un agente, las protestas fueron un agente para
ayudarnos a perder el miedo, ¿no? Y a perder esta sensación de que puedo desaparecer en cualquier momento. Y tú te enterabas que esto pasaba en Concepción, en La Serena, en Temuco, que esto pasaba en Punta Arenas, que Chile entero estaba reaccionando. Proscritos los partidos políticos, su influencia subterránea en sindicatos de trabajadores y universidades como la de Chile y Concepción, y miles de estudiantes, entre ellos un joven Rodrigo Moreno que con los años será periodista de Teleanálisis, y Gonzalo Rovira, dirigente y futuro vicepresidente de la FECH, salen a la calle. Los estudiantes llegaban a la universidad con mucho temor. Sin embargo, ya logramos para esa primera protesta que el movimiento estudiantil fuera determinante. Nos metimos en el corazón del pueblo chileno con las protestas y Chile despertó. El primer forado a la dictadura se lo provocamos nosotros. La primera gran marcha contra la represión deja un saldo de 600 detenidos, 2 muertos y todos los hombres mayores de 14 años registrados en comunas periféricas tras el allanamiento de 5.000 casas. Pero ese 11 de mayo no terminaba. A la hora de la protesta, que eran las 8:30, 9 de la noche, comencé a tocar una olla y me encontré con que casi toda la manzana tocó la olla. Todo oscuro, todo apagado, y yo escuchaba el ruido de las cacerolas en pleno corazón de Santiago, y al frente del Ministerio del Trabajo todas las luces encendidas porque no entendían qué mierda pasaba en Chile. Jura el señor ministro del Interior, don Sergio Onofre Jarpa Reyes. La reacción del gobierno militar es inmediata. Augusto Pinochet cambia al ministro del Interior, Enrique Montero, por el avesado Sergio Onofre Jarpa, que iniciará la primavera de Jarpa, la búsqueda de acuerdos políticos, aunque su respuesta a las manifestaciones es agresiva. En la cuarta protesta ocurrida entre el 11 y 12 de agosto, 18.000 militares copan las calles y el resultado de la jornada deja 29 personas fallecidas, 100 heridos y 1.000 protestantes detenidos. Cuando llega el movimiento social nuestro, comienza a aplicar la política del garrote y la zanahoria. Daban y pegaban, daban y pegaban, daban y pegaban. Y esa fue la política que aplicó Jarpa. Ese estilo contradictorio también se refleja en Pinochet, líder de una junta debilitada y de una dictadura que tenía bloqueo de armas ante el repudio internacional por la violencia del régimen. Instaura nuevamente el toque de queda, aunque en pantalla su imagen es distinta. Se muestra abierto a las quejas del pueblo y, como pocas veces, sin su traje militar. Pero la protesta, ¿en qué forma lo afecta a usted como gobierno? Me afecta en el sentido de que uno, como gobierno, el presidente de la República, como jefe del Ejecutivo, trata de dar satisfacción al máximo. Y cuando hay protesta, bueno, ve cuál es la razón de la protesta. Y si es posible, ayudar a solucionar el problema que se presenta. Santiago estaba lleno de unos carteles que dicen hoy bien, mañana mejor. Pinochet, el mismo día que aparecían muertos en diferentes lados de Chile, él salía de corbata haciendo gestos humanitarios. La violencia recrudece con las protestas posteriores, el asesinato de los hermanos Vergara Toledo tensiona hacia un punto sin retorno la situación. ¡No, Chile! ¡No! Y encontraron a una persona sentada en una escalinata y lo golpearon en la cabeza y le quebraron la luma en la cabeza. Y lo tomaron preso porque resulta que para Carabineros una persona que que pierde un instrumento fiscal tiene que pagarlo. Entonces, para no pagarlo, acusó al estudiante de haberle destruido la luma. Los estudiantes tenían miedo, los detenían y las autoridades, que eran todas designadas, el rector de esta universidad era un militar.
El año que inauguró el año académico se tiró en paracaídas. Vivo lo mismo que todos los chilenos. O sea, está naturalizado el miedo, está naturalizado el temor, está naturalizado el fantasma de que te puedan reprimir, pero que te pueden reprimir de una manera distinta que el lumazo en la cabeza, digamos. Las secuencias estremecedoras que dan contexto a las protestas no son emitidas por los canales de televisión chilenos de la época. Pero nosotros sabíamos que eso a duras penas iba a salir con 3 segundos en algún medio. Y ese día la dictadura militar no dio noticia en televisión nacional de lo que pasaba en un partido de fútbol que a nadie le interesaba. Algunos periodistas eran funcionales a la dictadura haciendo parte de montajes, mientras otros, trabajadores de TVN, guardan material valioso que emitían corresponsales extranjeros en dependencias del canal público. Pero hay muchos aquí que piensan que los verdaderos criminales nunca serán encontrados. Me avisaron un día que estaban despachando desde sala técnica las protestas en contra de Pinochet. Yo hablé personalmente con el corresponsal de Italia, el de Japón y un español. Y dije, señora, ¿a usted no le importaría si nosotros hacemos una copia para el archivo? Por supuesto que no, me dijo, si es su país, esto está pasando en su país. De verdad cuesta imaginarse, pero entender de que lo que uno veía en televisión o leía en los diarios era información controlada, con censura previa, y donde se imponía una voz oficial, una verdad oficial. En el contexto de horas de violencia, grupos de delincuentes nuevamente instalaron barricadas, destruyeron semáforos, apedrearon vehículos. Con TVN controlado por militares surgen iniciativas como Teleanálisis, donde un grupo de jóvenes y valientes comunicadores graba ese otro Chile. Con un sistema poco ortodoxo, esas imágenes van corriendo de mano en mano por todo el país. Teleanálisis es como una suerte de revista, noticiero clandestino que se distribuye por todo Chile y fuera de Chile por VHS. Como nosotros en Teleanálisis nos informábamos de que iba a haber una protesta. A nosotros nos llamaban por teléfono, algunas agrupaciones, y nos decían que iba a haber una once, un tecito, en tal parte, a tal hora. O sea, nos hablábamos en clave. Quizás recordar el de María Paz Santibáñez, que es una chica que estudia música en la Universidad de Chile y que en septiembre del 87 pasa frente al Teatro Municipal y un carabinero de tránsito, en una maniobra muy torpe, por decirlo de alguna forma, le dispara en la cabeza. La toman presa, a ella, herida, la toman presa en el Instituto de Neurocirugía. Y no es sino hasta que nosotros, Teleanálisis, liberamos las imágenes que tenemos, se las pasamos a distintos medios de comunicación, que Carabineros tiene que dar un pie atrás en su mirada, porque ellos estaban diciendo que ella había atacado al carabinero. Ser líder pasa la cuenta en medio de las protestas. Gonzalo Rovira estuvo 2 años detenido como dirigente estudiantil y perseguido frecuentemente por Álvaro Corbalán, mientras Rodolfo Seguel fue detenido varias veces, aunque la más violenta ocurrió luego de la segunda protesta. Me sacan en la noche como a las 2, 3 de la madrugada, como 100 CNI, a mí y al chofer. Su Santidad el Papa también interviene por mi libertad. No, más que por mi libertad, por que yo apareciera. Si yo estuve 2 días desaparecido, hasta que aparezco. Estoy muy feliz, muy contento. Esa valentía a veces deja secuelas. Rodolfo Seguel queda libre, pero su nombre estuvo mucho tiempo en una lista de dirigentes incómodos para la dictadura. Manuel Bustos y Tucapel Jiménez, quien fue asesinado a manos de la CNI. El recuerdo de lo que pudo ser también su muerte nunca más se borra. Fue para nosotros un líder, una persona muy, muy noble, una persona muy valiente. Yo me subo en el auto, estos hueones
Yo era muy patú. Y les digo, mire, Juan, si me vayan a matar, mátame. Hazlo. Total, ustedes ya mataron a Tucapel Jiménez. Porque en el fondo hay que ser o muy valiente o muy pelotudo. Porque era mi vida. Yo tenía 2 hijos. Tenía mi mujer. Pero también tenía un movimiento. Ya había una dictadura ahí. Más de 70 muertos dejan las 11 protestas que se realizan entre 1983 y 1984, profundizando la crisis de un régimen que no tendría vuelta atrás. Se confirmará el retorno de los partidos políticos, se levantará la censura a la prensa y el reingreso de miles de exiliados a nuestro país. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado. Le hemos entregado al país y hemos cumplido de haber recibido un país en dictadura. Los trabajadores y todas estas organizaciones que he nombrado, le regalamos a Chile democrático a las nuevas generaciones. A este movimiento que lo que estaba haciendo era pedir cosas básicas, como dignidad, un poco de justicia, un poco más de democracia y sobre todo no al miedo, no a la represión. Nosotros perdimos muchos amigos en ese camino. Me emociona mucho las grandes conquistas que tuvimos con el mismo Rodolfo Seguel. Los tuvieron los trabajadores con unidad, pero también protestando por lo que creían legítimo. Dispararé las primeras balas, más temprano que tarde. El ambiente, eso sí, se radicaliza a contar de 1986 tras episodios como el asesinato del joven fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y el atentado frustrado contra Augusto Pinochet. Solo el necesario diálogo y los acuerdos políticos permitirán llegar al plebiscito de 1988 que conducirá, tras 17 años, al anhelado retorno de la democracia. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos.